el repaso, lo que vamos a hacer es desarrollar preguntas de admisión sobre escuelas psicológicas, ¿sí? ¿Por qué? Porque las preguntas de tu guía incluyen algunos temas que ya se han tratado antes. Entonces vamos a hacer un repaso, vamos a trabajar las preguntas del repaso. Si tú has tenido la oportunidad de revisar el material ya, ¿verdad? Que siempre se sube el día sábado, muy tarde en la noche o a las 00 horas del domingo. Has podido revisar y te has dado cuenta seguramente que allí vas a encontrar aproximadamente 18 preguntas. 18 preguntas tipo DECO, ¿verdad? Casos de verdadero y falso, de correcto o incorrecto, ¿sí? Y finalmente nosotros nos vamos a dedicar a resolver la guía y las preguntas de admisión sobre escuelas psicológicas, ¿sí? Así que ya sabes, el repaso que trabajamos nosotros es muy práctico, muy práctico. De eso se trata, ¿sí? Muy bien, entonces ya sabes, tenemos como objetivo resolver varias preguntas tipo DECO que están ya en la diapositiva, 18 en total. Luego tenemos nosotros que resolver, he traído aparte preguntas de admisión sobre escuelas psicológicas. Y tenemos las 15 o 20 preguntas de la guía. ¿Sí? Muy bien. Entonces lo tenemos. Ese es el objetivo. Empezamos con el brevísimo repaso, con la parte teórica. Primero, los procesos afectivos. ¿Qué me ha preguntado San Marcos sobre los procesos afectivos? Ya lo hemos visto en clase. Sabemos que San Marcos sobre los procesos afectivos me ha preguntado tres cosas. Primero, sobre las emociones, ¿sí? Las preguntas más recientes de San Marcos, específicamente la del 2019-2, es acerca de qué? De las emociones sociales. También sabemos que San Marcos me ha pedido relacionar procesos afectivos, ¿sí? Sin embargo, en preguntas de hace muchos años, San Marcos me preguntó por la definición de emoción, la definición de sentimiento, la definición de emoción asténica y algo muy interesante es que San Marcos me ha preguntado, aunque no lo crean, sobre la inteligencia emocional, la empatía, las habilidades sociales y ya para concluir, la frustración. ¿Sí? ¿Verdad? Algunas de estas preguntas van a ser presentadas. Te voy a presentar algunas preguntas un tanto antiguas de admisión, otras más recientes, pero hay que tener paciencia. Eso irá para el final. ¿Sí? Muy bien. Empezamos con el breve repaso primero de este tema. Para la psicología, ¿qué son los procesos afectivos? Bueno, son procesos dinámicos, que nos permiten relacionarnos con el mundo, ¿sí? Nos permiten relacionarnos con el mundo. Las emociones, tú sabes muy bien, son adaptativas, son flexibles. Tratan pues de desarrollar, ¿qué cosa? Una sintonización con el medio. Así que las características de las emociones son que ellas presentan alta intensidad y corta duración. Alta intensidad y corta duración. Mientras que los sentimientos, tú sabes que presentan menor intensidad y larga duración, ¿cierto? Emociones alta intensidad y corta duración. Sentimientos menor intensidad y larga duración. ¿Por qué? Porque los sentimientos construyen tu carácter, desarrollan tus actitudes, promueven tu individualidad. La diferencia, ¿sí? Entonces, de acuerdo a las investigaciones de Plutchik, las emociones básicas son 8. Temor, sorpresa, tristeza, asco, ira, esperanza o también llamada, recuerda tú, lo trabajamos, así es, anticipación, ¿recuerdas? Lo trabajamos la sorpresa ya en otra clase. Dijimos, por ejemplo, que la aceptación podía ser entendida, recuerda tú que lo vimos en clase, cuando vimos el cuadrito de Plutchik, ¿te acuerdas?
este cuadrito, nosotros entendimos que la aceptación era en realidad el estar de acuerdo con formar parte de algo, ¿sí? Entonces, en los cuadritos de Plutchik los nombres podrían cambiar. Así que tenemos temor, sorpresa, tristeza, ira, esperanza, alegría y aceptación. Esas son las 8 emociones básicas. Estas emociones pueden combinarse. No sé si tú lo recuerdas. Las emociones pueden combinarse. Por ejemplo, la alegría más la aceptación es igual al amor. Mientras que la tristeza más la sorpresa es igual a ¿qué? A la decepción. Entonces, no te olvides, cuando hablamos de los procesos afectivos, hacemos referencia a nosotros a aquellos procesos que te permiten relacionarte con el mundo. Las emociones son adaptativas. Las emociones son adaptativas. De eso no debes olvidarte. Y cabe señalar pues que la aceptación es equivalente a confianza y que la esperanza es equivalente a anticipación. ¿Sí? Profesor, cuando me preguntaron por las emociones de Wundt, ¿por cuál me preguntaron? Por las emociones asténicas. Mientras que la alegría te energiza, la tristeza te inhibe. Así que a la alegría le llamaríamos emoción esténica y a la tristeza le llamaríamos emoción asténica. ¿Sí? No te vayas a olvidar. Profesor, y sobre las emociones sociales o secundarias, bueno, no olvides a los celos, a la envidia, a la vergüenza, no olvides, por favor, al amor. ¿Sí? Muy bien, emociones. Los sentimientos. Cuando el famoso futbolista, un famoso futbolista que está en Facebook constantemente, dice que no le gustan las injusticias, está manifestando un sentimiento moral, ¿sí? Porque en ese sentimiento moral él lo que hace es desarrollar una actitud positiva hacia la, como diría el famoso Aristóteles, darle a cada uno lo que le corresponde, ¿verdad? Profesor, si yo estoy valorando mucho la resolución de los ejercicios algebraicos porque me hacen sentir motivado y sobre todo porque el conocimiento para mí es muy valioso. Bueno, ese es un sentimiento intelectual. Y si un sujeto desarrolla muchísimo crecimiento personal en la vinculación al arte, a la música en general, podemos hablar de sentimientos estéticos. ¿Sí? Muy bien. Emociones adaptativas, menor intensidad, larga duración. Sentimientos construyen tu carácter, desarrollan tus actitudes, así es, forman tu individualidad. Ahí están los sentimientos, menor intensidad, larga duración. Las pasiones, en cambio, son procesos afectivos que te absorben, orientan tu proyecto de vida, lo orientan. De tal manera que estas pasiones lo que hacen es manifestarse de dos maneras. Hay superiores y hay inferiores. Debido a que las pasiones tienen alta intensidad y larga duración, pues estas pasiones pueden permitir el desarrollo integral de la personalidad. Así que estas pasiones superiores podrían ser las dedicadas a la defensa de los derechos de los niños, hacia la investigación científica. Podría ser también, profesor, una pasión dedicada a la música, claro que sí. Y en las pasiones inferiores tienes un deterioro de la salud. Así que los sujetos, por ejemplo, pueden obsesionarse con el alcohol, con el juego, entre otras cosas. No te olvides que los estados de ánimo son encuentros de los procesos afectivos bajo una determinada circunstancia. Como consecuencia, generan disposiciones personales. Claro, profesor, en el 2019-2 una pregunta señalaba lo siguiente. Durante la primavera, Carmen está dispuesta a salir a pasear. ¿Sí? Muy bien. Lo tenemos. Este sería entonces el tema de procesos afectivos. Ya tú sabes que San Marcos me ha preguntado. Ahora, ¿qué te parece si desarrollamos
una pregunta de admisión. Confírmame si estamos listos para una pregunta de admisión. Es una pregunta muy básica. Presentamos una pregunta de admisión entonces. Vamos con una pregunta. Esta es una pregunta de hace muchos años, pero nos va a ayudar igual a complementar lo que sabemos. ¿Sí? Muy bien. Vamos entonces. Muy bien. Vamos a dar 2 minutos. Son las 10:18, 10:20. Leo tu clave. Vamos. Tiempo concluido. La frustración es un estado emocional que surge cuando, de acuerdo con Leslie, de acuerdo con José, de acuerdo con Yemina, la única que va de acuerdo a nuestra teoría es la letra A, un obstáculo que impide la satisfacción de una necesidad. ¿Por qué, profesor? Porque la frustración está vinculada a la ira y de acuerdo a la teoría de Plutchik, esa sería su función, sería su objetivo. ¿Listo? Muy bien, ya está. Profesor, una pregunta más. Vamos con una pregunta más. ¿Sí? Esta sí es un poco más difícil. También es un poco más antigua, ya que las más recientes ya las resolvimos en clase. Pero esta que viene es un poco más antigua. Así que es un poco más difícil. Vamos con esta pregunta. 2 minutos también. Son 10:21, 10:23. Leo tu clave. Vamos. Piénsalo bien.
La importancia del contexto sociocultural en el comportamiento emocional se manifiesta. Mucho ojo con esta palabra manifestación. Una manifestación, ¿qué es? Cuando hablamos de un contexto sociocultural. A ver, profesor, ¿cómo es esto? Muy bien. Analicemos las alternativas. A ver, leo las claves. A ver, ¿cuál sería la clave? Uy, no leo claves. ¿Qué pasó? A ver, avión, enano, 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 avión, avión. Como les dije, no se preocupen por esta pregunta, es una pregunta de hace muchos años, sí se puede resolver, sí hay clave, pero hay algo muy interesante aquí. ¿Sí? Primero, cuando habla del contexto sociocultural, habla del entorno en el cual se desarrolla, ¿cierto? Muy bien. Entonces, la variabilidad fisiológica no lo es, ya que eso es universal. El conocimiento del comportamiento emocional, la adaptación a los estados emocionales. Creo que cuando hablamos de intensidad, de variabilidad fisiológica y de adaptación, estamos hablando del componente biológico, ¿cierto? Entonces tenemos beso, casa y enano, no pueden ser. Solo nos queda avión y dedo. Las emociones son las mismas en todos lados, ya que son de alta intensidad y ya tú sabes, son de corta duración. Pero ¿qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que cambia? Por ejemplo, pensemos en la manera en la que nos alegramos. Tú recuerdas algo muy importante. En las características de los procesos afectivos existe algo llamado el nivel. No sé si lo recuerdas. El nivel da cuenta de cómo la sociedad concibe a la afectividad. ¿Qué pasa si yo voy a un velorio y cuento chistes? Si yo voy a un velorio y cuento chistes, me van a tratar mal, me van a decir, hey, este no es un momento para hacerlo. Tú no puedes expresarte así en este lugar. Ah, profesor, claro, tiene razón. Profesor, pero hay algunas culturas donde los entierros van acompañados de baile. Profesor, en África. Yo he visto que en África cuando una persona muere, las personas hacen fiesta, se ríen, bailan. ¿Por qué? Porque no ven a la muerte como el fin de algo, sino el inicio de una nueva vida. Entonces, si pensamos en este contexto sociocultural, ¿qué podríamos nosotros inferir? ¿Estaríamos hablando del fondo o estaríamos hablando de la forma? Ahí está. Más sencillo creo que no puede ser, ¿verdad? Cuando hablamos de lo sociocultural no hablamos del fondo, ya que el fondo es universal, sino hablamos de las formas en las que se manifiesta. Así que la clave aquí sería avión, la forma de la expresión emocional. ¿Me confirmas, por favor, si estás de acuerdo con la clave para poder continuar? ¿Sí? ¿Me confirmas por el chat, por favor? Listo. Cerramos entonces. Muy bien. Continuamos. Siguiente tema a repasar. ¿Qué tema hemos trabajado también? Bueno, hemos trabajado el tema del desarrollo humano.
Listo, ya estamos. Por favor, ¿me confirman si me escuchan con normalidad? ¿Me confirman, por favor? ¿Sí? ¿Me escuchan con normalidad? Ahí está. Muy bien. Listo. Perfecto. Muy bien. Desarrollo humano es el siguiente tema a tratar. Quiero presentarles esta pregunta de admisión. Me van a disculpar, tuve que ubicar la pregunta. ¿Por qué? Porque en el 2019 2 San Marcos me pregunta por las dimensiones del desarrollo. ¿Sí? Tú que eres lo máximo, tú que eres espectacular, sabes que en tu prospecto tienes tres dimensiones del desarrollo humano. Física, ¿te acuerdas tú? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Te acuerdas? Dimensión cognoscitiva y dimensión psicosocial, ¿verdad? Entonces, a ver, sobre los procesos afectivos. Ojo, ¿ah? ¿Qué me ha preguntado San Marcos? Definición de emoción, emoción asténica, definición de sentimiento, ¿sí? Y finalmente, emociones sociales en el 2019-2. En este mismo año, sobre el tema de desarrollo humano, me presenta esta pregunta, donde yo leo el caso y debo hallar qué dimensión se está manifestando. Entonces, tú como eres lo máximo, ya sabes la clave. Creo que estamos de acuerdo aquí, ¿no? En que la clave sería ¿qué dimensión? Psicosocial. ¿Por qué, profesor? Porque nos habla del desarrollo de su personalidad, porque nos habla del desarrollo con su entorno. ¿Sí? Profesor, además aquí Juanita es una niña. Y yo creo que aquí ella puede estar experimentando la laboriosidad versus inferioridad. ¿Por qué? Porque Juanita es una niña y con ello está desarrollando claramente algo que hemos visto, profesor, el autoconcepto. ¿Sí? Recuerden que en la niñez intermedia los problemas de bullying son recurrentes, porque los niños que asisten a la escuela tratan de someter a prueba su autoconcepto. ¿Sí? Muy bien. Entonces tenemos que Juanita es una niña introvertida, callada y con sentimientos de inferioridad, y esta es propio de la dimensión psicosocial. Profesor, en San Marcos, ¿qué me han preguntado acerca de la primera etapa del desarrollo humano? Bueno, primero, dejar en claro lo siguiente. Sobre lo prenatal, nunca debes olvidar tres cositas, ¿sí? Sobre lo prenatal. Número uno, el periodo sensible. El periodo sensible o periodo de vulnerabilidad va desde la tercera semana a la octava. Y esto involucra a qué? Al periodo embrionario y la organogénesis. Vino en el 2016-1. También en el 2018-1 me preguntaron por el apego. Recuerda que el apego es el vínculo afectivo entre el infante y su cuidador primario. Ahora, en el simulacro de admisión del 2000, ojo, 17, o sea, como para el examen del 2018, me hicieron una pregunta muy interesante. También te la mencioné en clase. Cuando los seres humanos primero gateamos y después caminamos, damos cuenta del desarrollo principalmente de las extremidades superiores y posteriormente de las inferiores. Por lo tanto, podemos inferir que se está desarrollando en la dimensión física y tú sabes muy bien que sería la ley cefalocaudal. ¿Sí? Eso me vino en simulacro. Profesor, entonces ya acabamos con lo prenatal y ya ingresamos a la infancia, sí. Sobre la infancia, profesor, ya me habló usted del apego, así es. Pero ¿qué más ha venido en San Marcos? Mira, lo que más ha venido en San Marcos también es la famosa etapa sensorio-motriz. Ha venido cuatro veces, cuatro. Número uno, representación simbólica.
Cuando un niño habla de su perro y hace como su perro, a pesar de que su perro no esté presente, ello evidencia que ha desarrollado y la clave fue función simbólica. La hicimos en clase. No te vayas a olvidar. Profesor, función simbólica o representación simbólica, así es. Esta es la función representacional del pensamiento. Construye imágenes a partir de la memoria. No te vayas a olvidar. Profesor, ¿cómo ha venido una vez más? 2016. Preguntas de verdadero o falso. Ah, profesor, sí, lo recuerdo, lo resolvimos en clase sobre la sensorio motriz. Enunciado número 1 decía, en la sensorio motriz el ser humano conoce el mundo tocándolo. ¿Sí? Eso es verdadero. Reacción circular. Número 2, logra desarrollar algunas facultades como la memoria. Ah, profesor, eso es correcto. Está la permanencia del objeto. Y número 3, la que era falsa. Tiene dominio de la lengua de su comunidad. ¿Sí? Esa sería falsa. Profesor, ¿qué más? La última vez que me preguntaron sobre la infancia en el examen de admisión y sobre Piaget fue en el 2017, cuando un pequeño jugaba con su pelota y de pronto esta es escondida. Él sabe que a pesar de no verla, sigue existiendo. Y la clave fue permanencia del objeto. Esto ocurrió en el 2017. Esas son entonces las maneras en las que me han preguntado sobre la etapa sensorio-motriz en el examen de admisión. ¿Sí? Muy bien. Entonces, mucho cuidado, ¿ah? Mucho cuidado. Prenatal, periodo sensible. Ahora acabas de ver una pregunta del 2019-2 de la dimensión psicosocial. Número 3. En la infancia recuerda el apego. Número 4. No te olvides del desarrollo cognoscitivo y sobre todo de la función o representación simbólica y la permanencia del objeto. No te olvides. Sobre la niñez, que me ha preguntado San Marcos. Si pensamos en la niñez temprana, en primer lugar en el 2013-2 me hicieron una pregunta sobre Erickson, que también respondimos en clase. Una pregunta que decía, según Erickson, los niños que pueden elegir comportamientos, metas y valores sociales han adquirido, según Erickson, allí está la iniciativa. En la iniciativa los pequeños manifiestan sus preferencias sobre objetos, sobre metas, un polo favorito, un juego favorito, una comida favorita, un deseo de aprender. ¿Sí? Sobre la dimensión cognitiva, aquí, bueno, dos cositas muy puntuales. La primera, el juego simbólico. Y la segunda, no te vayas a olvidar, por favor, el animismo. A ver, profesor, ¿cómo es esto? Sí, ahora mismo te lo presento como pregunta de admisión. Voy a presentarte la pregunta. No sé si tuvimos la oportunidad de ver esta pregunta, pero te la voy a presentar ahora mismo. 2021. A ver. Listo. Compartimos. ¿Me confirmas por el chat si se puede ver? ¿La pueden ver con normalidad? Muy bien. Borramos este cuadrito de aquí. Esto me vino en el 2021. Eso es propio de la niñez temprana. Sí, profesor, porque veo que tiene 5 años. Así es. Entre los 3 y los 5 años es la niñez temprana. ¿Y este qué caso es? Es un caso de juego simbólico. En el juego simbólico el niño utiliza su imaginación y como te lo dice la clave, compensa y completa la realidad mediante la ficción. Pregunta del 2021. San Marcos lo que hace es preguntarme sobre la niñez temprana. ¿Sobre qué? Sobre el juego simbólico. ¿Sí? No te olvides.
Ya me lo ha preguntado San Marcos 2021. Profesor, sobre esta etapa del desarrollo humano, ¿qué vamos a encontrar también en el examen de admisión? El animismo. El animismo vino en el 2014 y lo que hicieron fue presentarme el caso de un niño que se sube a una escoba, piensa que es un caballo, luego se cae de la escoba y le dice a su mamá, mamá, el caballo me botó. Entonces te preguntan qué tipo de pensamiento hay en el niño y el pensamiento es animista. ¿Sí? Eso me ha preguntado San Marcos. ¿Listo? Muy bien, dejamos de compartir esta pregunta de admisión que ya hemos resuelto en clase. Ya la hemos trabajado. ¿Sí? Muy bien. Entonces nosotros tenemos aquí a la dimensión cognoscitiva. Eso es lo que me ha preguntado San Marcos. Profesor, entonces sobre esta etapa dos cositas. Así es, el juego simbólico, la iniciativa versus culpa de Erickson y el animismo. ¿Listo? Dos dimensiones. Continuamos. Niñez intermedia, desarrollo moral. Bueno, para ser sinceros, el desarrollo moral no ha venido en el examen de admisión hasta la fecha. Profesor, ¿alguna diferencia muy puntual entre los niveles? Mira, seguramente ustedes hace algunas semanas, seguramente ustedes se enteraron de esta noticia, donde en Estados Unidos se desperdiciaron 1 millón de vacunas porque éstas ya se habían vencido. Bueno, en Estados Unidos hay personas que no quieren vacunarse, así que esas vacunas al final no se usaron, se vencieron, ¿no? Y esto provocó pues una indignación a nivel mundial, ¿verdad? Muy bien. Cuestionar, debatir alturadamente sobre la salud, la eutanasia, el aborto, alturadamente. Se espera que se realice a partir de los principios éticos universales. Eso sería postconvencional, ¿verdad? Pero cuando un sujeto dice, uy, no, yo uso mascarilla nada más para que el policía no me ponga multa. Total, yo me tengo que preocupar por mí y no por el resto. Ese individualismo e intercambio es propio de la moral preconvencional, ¿cierto? Es individualista, evita un castigo y quiere acceder a una recompensa. Piensa que la libertad es una libertad absoluta. Piensa equivocadamente que la libertad, el ejercicio de la libertad, nunca involucra al otro, cuando es falso. Sabemos ya desde las ciencias sociales, así como desde el desarrollo de la moral de Kohlberg, que nuestros procesos mentales y nuestras conductas se construyen no solo de manera individual, sino también en relación con el medio. ¿Sí? Eso es preconvencional. Profesor, entonces cuando un sujeto piensa que su conducta no tiene consecuencias más que con él mismo, piensa que sus conductas solo tienen consecuencia para con él y nunca con el resto. Bueno, Colbert diría que su manera de pensar es inmadura, ya que no va de acuerdo a su edad. Además, sabemos que en el proceso madurativo se esperan importantes cambios cualitativos y un crecimiento personal. Entonces ese sujeto está pues estancado, ¿sí? Moral preconvencional. En la moral convencional, tú que eres lo máximo, debes saber que los seres humanos entendemos que existen normas, valores y con ello una manera de comportarnos correctamente. Así que el reconocimiento social es clave. El niño aprende, dice Colbert, que hay una autoridad. El niño aprende que hay reglas que seguir para vivir en armonía. ¿Sí? Entonces tienes a los 3 niveles del desarrollo moral de Kohlberg. 3 niveles. Muy bien. Lo tenemos entonces. Vamos. Continuamos. Niñez intermedia. En la niñez intermedia, los seres humanos, recuerden ustedes, por favor, esto es muy importante, que los seres humanos logramos el descubrimiento de nuestras habilidades y esperamos ser reconocidos por ello. Entonces, la dimensión física para el examen de admisión no ha venido.
En la dimensión cognitiva, sí. Hay una pregunta de admisión que voy a compartirte en unos minutos. Pero para cerrar con la dimensión psicosocial, no se olviden, por favor, del autoconcepto. Recuerden el caso de Adrián. Recuerden el caso del pequeño que dijo, yo creo que soy malo en matemáticas. ¿Sí? Profesor, y cuando hablamos nosotros del desarrollo cognitivo, ¿qué usted señala que ha venido en el examen de admisión? Bueno, lo comparto contigo para que puedas observarlo mejor. En el 2018-2, San Marcos me presentó esta pregunta. ¿Sí? 2018-2. Recuerda esto. Aquí nos presentaron el caso donde Jean Piaget le presenta a un niño la misma cantidad, así es, por supuesto, de jugo en vasos de distinto tamaño, ¿cierto? Entonces acá dice Jean Piaget dice pues que en el caso de los niños de 4 años, ellos suelen responder casi invariablemente que hay más líquido en el vaso más alto y estrecho. Entonces, algo que debes tú recordar es que si yo a un pequeño de la subetapa intuitiva, yo le digo, oye, si A es mayor que B y B es mayor que C, dime, ¿qué puedo yo inferir? Bueno, el pequeño te va a decir que A es mayor que C. Muy bien. Pero si tú le preguntas, oye, si A es mayor que C, ¿es posible que C sea menor que A? Él se va a demorar en entenderlo. Lo puede lograr, pero se va a demorar. Esto se debe a la irreversibilidad, ¿cierto? Profesor, entonces si yo tomo un jarro de agua, una jarra de agua, y la echo en 5, lo vierto en 5 vasos, pues bien, puedo encontrar que si yo tomo esos 5 vasos y lo presento en otro vaso de otra forma, el pequeño tardará en comprender que a pesar de la forma, la cantidad se ha mantenido. Así es. Entonces, tanto la irreversibilidad como la centración son propios de la subetapa intuitiva, mientras que la conservación y la reversibilidad son parte de las operaciones concretas. ¿Sí? 2018-2, la clave aquí fue, los niños antes de los 6 años aún no incorporan el esquema de reversibilidad en su pensamiento. ¿Te acuerdas? Lo vimos en clase. Tuvimos la oportunidad de desarrollarlo. Muy bien. Dejamos de compartir esto. Lo dejamos de compartir. Y nos vamos a la teoría nuevamente. Muy bien. Vamos a la adolescencia. ¿Qué me ha preguntado San Marcos sobre la adolescencia? Sobre la adolescencia, San Marcos me ha preguntado 4 cosas. Primero, una pregunta general que hicimos ya hace algunas semanas de 4 enunciados, ¿te acuerdas? Enunciado número 1, el adolescente puede pensar gracias al desarrollo de lo hipotético deductivo, correcto. Número 2, recuerda, puede desarrollar una búsqueda de su identidad. Eso también es correcto. La número 3 nos habla de una dificultad para poder comprender el punto de vista de otros. Eso también es correcto. Lo vimos con la fabulación personal y con la audiencia imaginaria. Y la número 4 era la incorrecta. ¿Por qué? Porque hablaba de la máxima fuerza, máxima resistencia. ¿Te acuerdas? Y eso era propio de la adultez temprana. Así que esa pregunta de admisión la vimos también del 2019. No debes olvidarte. ¿Sí? Profesor, ¿qué otra cosa? Bueno, nos han preguntado mucho acerca del proyecto de vida y de la orientación vocacional.
proyecto de vida y orientación vocacional. Profesor, ¿y en qué consiste ello? Bueno, tú debes recordar algo muy importante y te lo voy a presentar una vez más. ¿Sí? ¿Me confirman, por favor, si me pueden escuchar con normalidad? Pensé que se me había ido el audio. A ver, vamos a presentar. Vamos a presentar. ¿Me confirman, por favor, si me escuchan con normalidad? A ver. Muy bien. San Marcos me pregunta en el 2018. Ahora voy a presentar esta pregunta de admisión, que también ya la hemos resuelto en clase, pero vale la pena mencionar una vez más. Esta fue una pregunta de admisión del 2018-1. La hemos resuelto en clase. Aquí tenemos el caso, recuerda tú, de Mariela. Mariela, una mujer, señala que ella quería estudiar psicología. ¿Te acuerdas? Pero ¿qué pasó con Mariela? Mariela fue inscrita por sus padres en otra carrera, una carrera que no le gustaba. Así que ella, ¿qué hace? Deja de estudiar y se dedica a trabajar. Entonces uno puede pensar, pero profesor, aquí solamente se ha alterado su orientación vocacional. Pero yo te preguntaría, ¿acaso Mariela sigue estudiando? No, dejó de estudiar. Y te pregunto yo, ¿no es acaso que en el proyecto de vida de Mariela estaba el estudiar? Sí, y ahora no está estudiando. Entonces su proyecto de vida ha sido alterado, ya que ahora ella ha dejado de estudiar y está trabajando. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí, sin lugar a dudas, la clave sería el proyecto de vida. ¿Listo? Este es entonces el segundo aspecto que me ha venido en el examen de admisión de San Marcos sobre la adolescencia, el proyecto de vida. Profesor, tercer aspecto, la orientación vocacional. Aquí lo tienes. Aquí sí tienes un detalle, porque Sergio ha terminado la secundaria y Sergio está buscando elegir, quiere escoger. Entonces, en ese proceso de selección donde participan factores como las aptitudes o también llamados talentos, las actitudes, las características de la personalidad, así es, y tus intereses, sería pues la orientación vocacional. Así es, Azucena. Aquí la clave es enano. Orientación vocacional. Orientación vocacional. ¿Sí? Muy bien. Ahora quiero hacer hincapié en esta pregunta de admisión que también hemos resuelto en clase. La más reciente del 2019-1. ¿Sobre qué? Sobre las conductas de riesgo. Por favor, recuerda que una conducta de riesgo es aquel comportamiento que puede alterar tu escalera de la autoestima. También es aquel comportamiento que pueda colocar en riesgo el desarrollo humano, ya sea la dimensión física, ya sea la dimensión cognitiva, ya sea la dimensión psicosocial. En la número 4 no hay una conducta de riesgo. ¿Por qué? Porque tenemos un conflicto intrafamiliar que puede ser resuelto, que puede ser conversado, dialogado y que a largo plazo, si no es atendido, bueno, generará recién algún problema. ¿Sí? Pero en cambio en la número 1, 2 y 3 no es así. Por ejemplo, en la número 5 tienes que ya estar recibiendo la ayuda, la atención, la orientación. Pero en la 1, en la 2 y en la 3, si tenemos en la número 1, tenemos una alteración del proyecto de vida. En la número 2 tenemos un trastorno alimenticio. Y tenemos en la número 3, así es, tenemos pues una convivencia con una persona que no está orientando su vida de la mejor manera y que puede generar en la otra persona las consecuencias que ya hemos tratado al detalle en la clase del desarrollo humano. ¿Se acuerdan? El consumo pasivo, el acceso a esta sustancia, un evento o una circunstancia adversa, etcétera, etcétera. ¿Sí? Muy bien.
Esto es lo que me han preguntado sobre adolescencia. Mucho ojo, ya sabes. Dejamos de compartir, continuamos y nos vamos a la adultez temprana. Profesor, ¿la adultez temprana ha venido en el examen de admisión? Sí, solo una vez, solamente una. Y profesor, ¿qué me han preguntado en la adultez temprana? Una pregunta general. ¿Cuál? Bueno, ya aquí estas solamente se las menciono porque ya hay que empezar a practicar. En el 2014 uno, recuerda, me presentaron el caso de Juana. Juana acaba de conseguir su primer empleo, acaba de terminar la universidad, está ilusionada con su próximo matrimonio, desea tener hijos y destacar en su trabajo. Entonces Juana se encontraría en la adultez temprana, ¿sí? Adultez temprana, básico. Profesor, a nivel cognoscitivo, no te olvides del relativismo. Hay un relativismo como consecuencia del pensamiento dialéctico. No debes olvidar eso. ¿Y qué hay de la intimidad versus aislamiento? Recuerda que un adulto temprano, para Erickson sano, es aquel que sabe que las personas que le rodean deben contribuir a su proyecto de vida de la mejor manera. De la mejor manera. ¿Sí? Muy bien. Adultez intermedia. ¿Ha venido en el examen de admisión? No. Hasta la fecha no ha venido. ¿Debes tener cuidado? Sí. ¿En qué aspectos? Debes tener cuidado principalmente en el aspecto cognoscitivo. ¿Por qué? Porque en el aspecto cognoscitivo tienes este enfrentamiento entre inteligencia fluida e inteligencia cristalizada. Recuerda que durante la adultez temprana el cerebro alcanzó su punto máximo en la maduración y luego decae progresivamente. ¿Sí? ¿Listo? Nosotros también tenemos en la inteligencia cristalizada a los contenidos socioculturales. Entonces, un adulto intermedio tiene creatividad, pero esta alcanza mayor calidad. ¿Por qué? Porque va a tratar de complementar los nuevos retos con sus experiencias previas. Entonces, el adulto temprano tiene fluidez de ideas, pero el adulto intermedio tiene esta originalidad, esta autonomía de criterio. En la dimensión psicosocial, recuerda que un adulto intermedio generativo es un adulto intermedio consciente que puede contribuir positivamente a la próxima generación, brindando consejos, comprometido políticamente tal vez es un empresario que siempre da consejos, que da facilidades, que promueve una sana convivencia. ¿Sí? Puede ser una mujer gerenta, una mujer en la política, preocupada también por las responsabilidades de la ciudadanía. Claro que sí. Profesor, y el adulto intermedio estancado, para Erickson es alguien que encuentra su vida rutinaria y quiere volver a vivir su juventud, incluso de manera irresponsable. ¿Listo? Muy bien. Listo. Adultez tardía. ¿Ha venido en el examen de admisión? No, hasta la fecha no. Cuestiones básicas. Primero, un deterioro corporal notorio. Segundo, deterioro de la memoria de corto plazo. Recuerda que en su dimensión cognitiva necesita ejercitarse intelectualmente, ya sea conversando, ya sea recordando, ya sea resolviendo un crucigrama. Y en la dimensión psicosocial, tal vez si ustedes han tenido la oportunidad de ver este programa de televisión llamado La Voz Senior. En La Voz Senior tienes muchas experiencias de los ancianos. Si te has dado cuenta, cuando ellos comentan su vida, hacen una evaluación de sus acciones. Y en algunos casos vas a notar que su evaluación es positiva. Si has tenido la oportunidad de ver el programa, vas a notar que muchos de ellos hablan con nostalgia de su pasado, pero ellos, ojo, esto es muy importante, afirman lo valioso que es vivir y llegar a esta etapa. Entonces, a pesar de su vejez, cantan, a pesar de su vejez, hacen poemas, a pesar de su vejez, se sienten muy participativos en la vida en comunidad. Tienes integridad. Erickson diría, hay integridad.
En la desesperación, en cambio, encuentras arrepentimiento. Encuentras de repente una persona chismosa, tacaña, ¿sí? Una persona que piensa que el tiempo se agotó y no hay nada más que hacer. ¿Listo? Tenemos entonces integridad y desesperación. La personalidad fue el último tema a tratar. ¿Qué debes recordar sobre la personalidad? Lo siguiente, y ya con esto terminamos el repaso. Por favor, no olvides este caso muy valioso. Por favor, no vayas a olvidar este caso muy valioso. El caso de Ernesto. ¿Qué es la identidad? La concepción coherente del yo, constituido por normas y valores con las cuales tú te sientes comprometido. Ernesto ha hallado en su personalidad una manera de ser coherente, ¿cierto? Ya que vive solo, ya que estudia, ya que trabaja y tiene un estilo de vida que lo mantiene alejado de esos problemas. Entonces hay una coherencia que también puedes encontrar aquí que apela a aquellas experiencias que han construido positivamente un autoconcepto, ¿sí? Eres inteligente, no dejes de estudiar. Lo tenemos. No te vayas a olvidar de esto, por favor. Entonces, la personalidad, no te vayas a olvidar, no te vayas a olvidar, la personalidad es, recuerda lo que decía Alport, la organización dinámica de los sistemas psicofísicos que determinan una manera de pensar y de actuar única en el proceso de adaptación al entorno. Esta personalidad, recuerda, está compuesta de un temperamento y de un carácter. Sin embargo, el tercer componente que los une es el de identidad, la concepción coherente del yo, constituida por normas, valores, expectativas, creencias, etcétera, con lo que te sientes comprometido. El temperamento, no te olvides, es el patrón de reacción y autorregulación emocional, mientras que el carácter apela al componente moral, a las actitudes, a lo construido a partir de nuestra interacción sociocultural. ¿Sí? No te vayas a olvidar, mira lo que San Marcos me ha preguntado. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo entonces? ¿Tenemos la información necesaria? Por favor, temperamento y carácter, elementos estructurales de la personalidad. ¿Sí? Cerramos con esta información. Teoría sobre la personalidad. Un sanguíneo para Hipócrates es un sujeto intrépido, es un sujeto valiente, un sujeto que se comunica constantemente. Hipócrates piensa que el sanguíneo aparece en primavera. El flemático, tú recuerdas, es frío, es insensible, es un sujeto, pues, así es, reflexivo. El sujeto colérico es irascible y el melancólico infeliz. Un leptósomo es un sujeto con tórax plano y claro, un abdomen un tórax frágil y un abdomen plano. El leptósomo, recuerda, desarrolla lo esquizotímico. Es un sujeto suspicaz, es un sujeto desconfiado. El pícnico tiene un abdomen abombado, está orientado hacia la obesidad y es ciclotímico porque es práctico, es sociable, pero tiene afectividad bipolar. El atlético, recuerda, es fornido, pero es viscoso, activo, rígido y enérgico. Recuerda que para Carl Jung el sujeto introvertido valora su vida interior, así que estará muy preocupado en que el objeto deseado esté en él mismo, ¿sí? El introvertido. Es alguien que constantemente se autoanaliza. En cambio, el extrovertido está preocupado en buscar al objeto deseado fuera de sí. Así que va a manifestar comunicación social, va a manifestar mayor apertura, va a manifestar una necesidad de qué? De asumir ciertas experiencias en comunidad. En la famosa teoría de Spranger tienes al tipo político, económico,
teórico, estético y religioso. Si a un sujeto le interesa el poder y el control y está constantemente participando de procesos electorales, pues tiene al tipo político. Si un sujeto está, por ejemplo, muy preocupado en lo lucrativo, en la administración de los recursos, su tipo es económico. Si un sujeto se preocupa por trabajar en albergues y encontrar distintas maneras de ayudar a los demás, su personalidad es social. Si un sujeto está interesado en el conocimiento, en la verdad, en la teoría, en la ciencia, pues es la personalidad teórica. Un sujeto religioso buscará esa entidad suprasensible para entrar en comunión con ella. Personalidad religiosa. Y finalmente un artista, un escultor, un cantante, alguien que valore mucho la experiencia, alguien que valore muchísimo esa armonía. Allí tienes a la personalidad estética. Recuerda que en Alport existen los rasgos cardinales, centrales y secundarios. Los rasgos cardinales te definen, son absorbentes, son pasionales. Los rasgos centrales vas a encontrar entre 5 a 10 términos. ¿Sí? Los rasgos secundarios son preferencias, son espontáneos, son circunstanciales. Entonces, el pacifismo de Gandhi y la genialidad de Einstein serían cardinales. Que un sujeto sea tímido, un tanto nervioso, el sujeto sea empático y a veces asertivo, centrales. Si un sujeto detesta que le hagan cosquillas, si un sujeto tiene miedo solo al hablar en público, pues sería un rasgo secundario. ¿Sí? Y finalmente está la teoría de Einstein. Einstein concibe tres dimensiones: el neuroticismo, la extraversión y la introversión. Algo que hemos aprendido gracias a Einstein es que existen cuatro tipologías. Las que hemos visto con Hipócrates, claro que sí. Sanguíneo, flemático, colérico, melancólico. Pero profesor, ¿cómo se organizan? Bueno, si puedes revisar tu teoría, vas a encontrar que un sanguíneo, por ejemplo, es un sujeto que es emocionalmente estable y extrovertido. En cambio, una persona, por ejemplo, una persona colérica, podría ser una persona extrovertida, pero emocionalmente inestable. Profesor, y una persona flemática, esa sería una persona introvertida, pero emocionalmente estable. Y una persona melancólica, pues sería introvertida, pero emocionalmente inestable. Así que el famoso Einstein, a partir de estas relaciones, halló tres dimensiones. La del psicoticismo, por ejemplo, es aquella que desarrolla la impulsividad. Es aquella que puede desarrollar incluso algunos trastornos de la personalidad, como el trastorno antisocial. Aquí encontramos, por ejemplo, en términos biológicos, dice el famoso Einstein, la necesidad de metabolizar la serotonina. En el neuroticismo encontraríamos a un sujeto que está muy preocupado. ¿Sí? Sujeto que lamentablemente podría desarrollar neurosis. Entonces se encuentra pues constantemente en estado de tensión, es tímido, puede ubicarse la tristeza también. Aquí él habla de la dominancia del sistema nervioso autónomo. Y finalmente está la extroversión, la introversión. Y vas a encontrar que en la extraversión encuentras al SARA, sistema activador reticular ascendente. Recuerda que un sujeto de esta dimensión es un sujeto vivaz, sociable, activo. ¿Sí? Muy bien. Nos hemos dedicado prácticamente una hora a repasar. ¿Sí? Ya sabes que San Marcos me ha preguntado sobre estos temas. Ya sabes tú cómo lo ha hecho. Empezamos con las preguntas. 2 minutos por pregunta. Primera, ejercicio número 1. Son las exactamente 11:10. Muy bien. 11:12, leo tu clave. Vamos.
Mariana es una joven que acaba de conseguir su primer empleo. Antes era atenta, respetuosa y mantenía el perfil bajo. Luego su conducta cambió. Ah, profesor. Ahora solo se encuentra en mayor confianza con sus compañeros y tiene muy buenos amigos. ¿Cuál será la clave aquí? Los leo. Los leo por el chat. Así es, de acuerdo con Ernesto, con Lenin, con Hans, con Azucena, con Shadi, con Andrea, efectivamente sería el carácter, ya que aquí notamos un aprendizaje social y una formación de actitudes. ¿Sí? Muy bien, vamos a dar entonces, como veo que están tardando en responder, no sé si es porque la pregunta es difícil, no creo, no sé por qué están tardando en responder, no sé si es porque la pregunta es difícil, no creo, o no están conectados. Bueno, en todo caso vamos a dar 1 minuto por pregunta, ¿ya? Porque como son 18 preguntas y mi intención es que después continuemos con preguntas de admisión, pero como veo que no participan, entonces creo que voy a tener que quedarme nomás con la guía. Yo pensaba hacer estos 18 ejercicios, luego hacer la guía y cerrar con más preguntas de admisión nuevas. Pero veo que no están participando, entonces creo que nos dedicamos solo a estos ejercicios, ya que veo que han tardado en responder la número 1 y ya cerramos con la guía nomás. ¿Sí? Entonces, vamos a dar 1 minuto por pregunta. Ejercicio 1 ya está resuelto. Vamos con el ejercicio 2. A las 11:15 leo la clave. Vamos. Muy bien. En este aspecto de la personalidad, vamos a notar a la herencia. Entonces, ese patrón de reacción y autorregulación emocional, eso significa, profesor, que efectivamente tenemos nosotros al temperamento. Muy bien. La clave aquí sería avión. Excelente, Helen. Muy bien, Gemina. Muy bien, Fabricio. Vamos con el ejercicio 3 de verdadero y falso. A las 11:17 leo tu clave. Vamos. ¿Verdadero o falso?
En esta pregunta sabemos muy bien que en los hermanos el temperamento es parecido. Así es, así sean gemelos o no. Claro que sabemos que en los gemelos idénticos hay, así es, ciertas condiciones como las intelectuales que son aún más parecidas. La clave sería enano, efectivamente. La impulsividad está relacionada con el temperamento. Enano. Ejercicio 4. ¿Verdadero o falso sobre la personalidad? 11 y 18. Leo tu clave. Vamos. Sobre la personalidad. Depende solo de factores genéticos, es falso. Eso solamente interviene en el temperamento. Lo sociocultural es irrelevante, no es relevante para el carácter. Entonces sería falso, falso, verdadero, falso. Muy bien, Fabricio, muy bien, Patricia, muy bien, Joaquín, André, Ernesto. Enano es la clave. El ejercicio 5. Sobre las teorías de la personalidad de Carl Jung. A las 11:20 leo tu clave. Vamos. De acuerdo a la teoría de la personalidad Carl Jung, efectivamente, el introvertido se preocupa por la vida interior y el extrovertido por la vida exterior. Entonces, en la número 1 tenemos que esa es falsa, la número 2 es verdadera, y de ahí en adelante, como bien señala Patricia, Andrea, Leslie y Fabricio, son verdaderas también. Los extrovertidos efectivamente se energizan al estar con otros. Muy bien. Siguiente pregunta. 11:23, perdón, leo tu clave.
Los rasgos de la personalidad que son dominantes, que definen, serán siempre los cardinales. Muy bien, Katy, muy bien, Patricia. La clave sería aquí casa. Vamos con el ejercicio 7. A las 11:24 leo tu clave. Aquí tenemos nosotros entonces a la preferencia, a la espontaneidad, a lo circunstancial. Entonces aquí serían los rasgos secundarios. Muy bien, la clave sería aquí beso. Excelente Leslie, muy bien Joseph, muy bien Patricia. Ejercicio 7, clave beso, secundario. Vamos entonces con el ejercicio 8. Aquí tenemos ya entonces a las tendencias un poco más permanentes. Entonces son generales. Estas serían pues los rasgos centrales. Muy bien Ernesto, muy bien Azucena. Así es. Ejercicio número 9. Esta la podemos responder de inmediato. Dice, él es heredado y de él depende originalmente la impulsividad. Esta sería pues el temperamento. La clave aquí sería dedo. Y la número 10 ya la hemos tratado antes como pregunta de admisión. En la número 10 teníamos a la definición. ¿Te acuerdas? Como la personalidad integra pensamientos, sentimientos y conductas sociales, además de la identidad que le otorga una coherencia al ser humano, entonces aquí sería uno, 2 y 3. ¿Sí? Uno, 2 y 3. ¿Listo? Uno, 2 y 3. Muy bien. Clave enano. La pregunta número 11. Son 11:27. 11:28. Bueno, 11:29, perdón. Leo tu clave. Vamos.
Personas simpáticas, descaradas, tímidas, sociales. Son adjetivos que utilizamos a menudo. Sin embargo, el famoso Carl Jung nos dice que el ser comunicativo y sociable, además de presentar apertura social, le corresponde a un extrovertido. Clave sería dedo. Muy bien Leslie, muy bien Ernesto, muy bien Hans, muy bien Katy. La número 2 entonces es muy sencilla, ya que desarrolló a los tipos, así es, psicológicos. Y hablamos del extrovertido e introvertido. Entonces no hay duda que en la número 12 la clave sería beso. Aquí estaría Carl Jung como protagonista. La número 13 requiere de un poco más de tiempo. Así que para la número 13 a las 11:32 leo tu clave. Vamos. La personalidad teórica de Spranger. Si bien es cierto, Spranger señala que una personalidad teórica se preocupa mucho por el conocimiento y tal vez no valora tanto lo placentero o lo hedonístico. Entonces, lo correcto aquí sería lo siguiente. Número uno, verdadero. La número dos, así es, verdadero. La número tres, eso es falso. Y la número tres también es falso. Así que la clave sería enano. Muy bien, Katy. Excelente, Azucena. La número 14 nos habla del biotipo leptósomo. Tienen formas delgadas. Su rostro suele ser alargado u ovalado, con nariz estrecha y afilada. Eso es correcto. La número 2. Tienen una estructura física redonda. No, eso es falso. La 2 le pertenece a un pícnico. La número 3 le pertenece a un atlético. Así que tenemos que la clave sería verdadero, falso y falso. Sería enano en el ejercicio 14. El ejercicio 15 nos habla de un biotipo pícnico. A ver, son sujetos que tienen alguna anomalía física o casos que sean mixto. Eso es el displástico. La 1 es falsa. La número 2. Hombros fuertes, anchos y extremidades fuertes. Falso. Ese sería el atlético. Solo es verdadera la número 3. Así que la clave sería dedo. Falso, falso, verdadero. Ejercicio 16. Joel es un adulto de 25 años que presenta las siguientes características. Son tímidos, susceptibles y vengativos.
Suelen ser callados, introvertidos y se desconectan de la realidad muy fácilmente. Son poco influenciables. Por lo tanto, se ubica dentro del temperamento denominado. Así es. Este sería un sujeto de temperamento, no dice biotipo, dice temperamento. Temperamento es esquizotímico. Así que la clave debe ser dedo. Pregunta 17. Personalidad económica de Spranger. Número 1. Al estético o lo estético o lo bello le interesa por el beneficio, eso es correcto, por la utilidad. Uno, verdadero. Número 2. En el trato a personas piensa en la utilidad y ventajas, correcto, verdadero. Número 3. Es el hombre de ciencia o el filósofo, eso sería falso. Y la número 4 es su ideal, la objetividad, su confianza en la teoría, eso es correcto. Entonces sería verdadero. Sería así, ¿no? Verdadero sería falso y falso. Avión. 17, avión. Y la última, la 18, dice, personalidad estética. Sus principales valores son la forma y la armonía. Correcto. Inclinación afectiva hacia los demás. Falso, ese sería un social. Su altruismo y filantropía se inspira en la preocupación por el prójimo y la confianza en los demás. Falso. Para el hombre estético, la verdad equivale a la estética, la teoría y lo conceptual le parecen fríos. Verdadero. Entonces sería casa. Muy bien. Listo, nos vamos rápidamente a la guía. Si logramos terminar la guía a tiempo, cerramos con más preguntas de admisión. A ver, vamos a ver. La pregunta número 1. Señale la alternativa que recoge los conceptos de la escuela estructuralista. Número 1. Explicó los fenómenos inconscientes. Falso. Eso es del psicoanálisis. Número 2. Centró sus estudios en la mente consciente. Verdadero. 3. Empleó el concepto de átomos de la conciencia. Verdadero. Y la número 4, la percepción era su exclusivo objeto. Falso, eso es de la Gestalt. Entonces sería casa. 2 y 3. Número 2. Cada hombre es autor y actor de su propio destino. Yo soy yo conmigo mismo. Eso sería propio del humanismo, ¿verdad? Desarrollar la autonomía, la libertad, la motivación, la individualidad. 3. ¿Qué enfoque psicológico explicaría el lapsus inconsciente? Ya está, dijo lapsus inconsciente. De un enamorado que dice a su enamorada de quien desconfía, pásame los cachos en vez de decir pásame los colores, por la ansiedad que experimenta debido a sus celos. Ese sería el enfoque psicodinámico, ¿verdad? Recuerden que este tema ya lo hicimos, ¿ah? Revisen su Classroom semestral 116. Van a revisar su Classroom semestral 116. Se van a su trabajo en clase y se van a dar cuenta que en el introductorio número 2 están las escuelas psicológicas. Pueden descargar ese archivo y revisarlo. Número 4. ¿Qué enfoque psicológico explicaría mejor el comportamiento de un médico que agrega a su actividad profesional el servicio de visitas a domicilio a fin de mejorar sus ingresos económicos? Aquí podemos nosotros considerar que hay un reforzamiento, ¿verdad? Entonces, en ese reforzamiento encontramos nosotros el modelo conductista. Cuatro dedos. Número 5. Es una teoría que describe la conducta observada como una respuesta predecible por la experiencia.
Sostiene que los seres humanos de todas las edades aprenden acerca del mundo como los demás organismos, a través de reacciones o condiciones, dolorosas o amenazadoras. Nuevamente en las 5 vemos a los reforzadores y los castigos. Esto sería propio del conductismo. Pregunta número 6. Carlitos realizaba las tareas domésticas de mal humor y se demoraba mucho. Por ello su madre lo regañó fuertemente. Ahora hace sus tareas sin reclamar y rápido. Este caso ilustra la aplicación del principio conductual operante denominado: si concebimos lo que la madre generó en él, allí la madre aplicó un castigo positivo. Si pensamos lo que él hace en relación a su madre, sería reforzamiento negativo. ¿Sí? ¿Listo? Dejo en claro eso, ¿ah? Recuerda que las preguntas de admisión son preguntas muy puntuales, no son ambiguas. Ya hemos resuelto varias preguntas sobre eso. Entonces, para dejar en claro, por si acaso, esto sería en relación a lo que la madre hace con él. Y en la letra C sería lo que hace Carlitos. Sí, Carlitos se refuerza negativamente, pues. ¿Listo? Muy bien. 7. La 7 es una pregunta de admisión del 2016. La hemos trabajado en clase. Miguel está vendiendo el reciente número de una revista de modas. Por cada 5 que venda, le pagaron 3 soles. Su conducta de vender revistas está siendo reforzada según un programa de... Sería un programa de razón fija. 7. Avión. Pregunta 8. En el condicionamiento operante se sabe que se realizan conductas aprendidas, diseñadas para operar en el ambiente a fin de obtener una recompensa o evitar un castigo. No son reflejos automáticos causados por estímulos biológicamente importantes. Así se presenta el caso donde una madre le reduce el tiempo de ver televisión a un niño de 10 años porque desaprobó el examen de matemáticas. Podemos afirmar que está realizando, bueno, lo que busca la madre definitivamente, y acá no hay dudas, ¿verdad? Es un castigo, ya que la conducta disminuye. Entonces, ¿qué está haciendo? Le está quitando algo. Así que este sería un castigo negativo. Clave de la 8, dedo. Muy bien. Pregunta 9. Las respuestas automáticas, constantes e invariables en relación con determinados estímulos se denominan reflejos. Son las conductas biológicamente programadas. La número 10 necesita una interpretación. Dice: cada vez que sale el sol, una persona se coloca lentes oscuros. Según el condicionamiento operante, bueno, si esta persona utiliza los lentes de sol para evitar la, no sé, incomodidad que le provocan los rayos solares, entonces sería un reforzamiento negativo. Pero tienen que precisar que ella lo hace por eso. ¿Por qué, profesor? ¿No es acaso obvio? Lo que pasa es que las preguntas de admisión ya no son así. ¿Qué pasaría si ella utiliza lentes oscuros porque está a la moda? Porque al utilizarlos las personas le brindan halagos. Entonces ya no sería reforzamiento negativo, ¿cierto? Sería reforzamiento positivo. Mucho cuidado con eso. Vamos a marcar aquí 10 dedos. 11. Es como cuando las personas usan gorras de noche, ¿cierto? O usan a veces gorros para ir a la discoteca. Digo, pero si en la discoteca no hay rayos solares. Ah, bueno, es que ya no es un reforzamiento negativo, es un reforzamiento positivo. Es moda, etcétera. Una niña se resbala con una cáscara de plátano. Al ver a la niña en el suelo, un alumno le ayuda a levantarse y la lleva a la enfermería para que la atienda. En el salón de clases, el profesor felicita al alumno y lo pone como ejemplo.
Indique la respuesta operante del alumno. Muy bien. El contexto o estímulo discriminativo es que la niña se cayó. Él lo que hizo fue ayudarlo. A eso se le llama respuesta operante. Y como consecuencia él fue reforzado. Lo aplaudieron. Entonces la clave sería beso. Levantar a la niña y llevarla a la enfermería. Número 12. Las conductas aparecidas en el sujeto no constituyen un aprendizaje, excepto aquellas como consecuencia de... Esta pregunta no tiene sentido, tiene un error de sintaxis. Supongo yo que aquí te están preguntando por las conductas aprendidas, ya que como dice no y hay excepto, es como si se anularan, ¿verdad? Que hay un error de sintaxis, pues. Entonces sería pues dedo. 12, dedo. Pregunta 13. Una playa hermosa, por eso es que les traigo siempre ejercicios propuestos. 13. Una playa hermosa es un lugar relajante para muchas personas, pero no para Arturo, quien cuando era niño y jugando a sus orillas, fue arrastrado por una enorme ola que lo dejó conmocionado. Por ello, cada vez que tiene que pasar por ese lugar, experimenta un gran temor y angustia. Lo que experimenta Arturo fue adquirido por... Aquí encontramos que en el caso de Arturo hay una asociación de estímulos. Entonces a esto es gracias al condicionamiento clásico. Clave de la 13, beso. Pregunta 14. Josué es nuevo en su trabajo y le encargaron abrir las puertas. Tiene un grupo de llaves, pero no sabe cuál abre la puerta de su trabajo y procede por tanteos y equivocaciones hasta que encuentra la llave correcta. Ahora, cada vez que tiene las llaves, ya sabe cuál abre la puerta de su trabajo. Entonces aquí hay tanteos y equivocaciones. Esto sería propio del ensayo y error. Muy bien, Azucena, muy bien, Leslie. Pregunta 15, la última. Dice, se considera el condicionamiento clásico como una forma de aprendizaje, no porque una nueva conducta se haya adquirido, sino porque una conducta anterior puede ser provocada por un estímulo nuevo. Cuando el perro comienza a salivar ante el estímulo condicionado, la salivación se convierte en respuesta condicionada. Muy bien, Azucena. Eso es correcto. Fantástico. Muy bien. Listo. Por favor, me confirman si estamos listos para preguntas de admisión sobre escuelas psicológicas. Confírmame por el chat. ¿Estamos preparados? Muy bien. Vamos a desarrollar algunas preguntas de escuelas psicológicas. Voy a dejar de compartir, ¿sí? Un minuto. Vamos a ver. Listo. Esto tengo que ordenarlo y ya. A ver. Muy bien, pasamos a compartir. Para estas preguntas de admisión, ya sabes, nos tomamos 2 minutos por reloj. 2 minutos, respetamos los 2 minutos. ¿Sí? Muy bien. Vamos entonces. A ver, paso a compartir la pantalla. Muy bien. Aquí estamos. Listo. Son las 11 y prácticamente 49. 11:51. Leo tu clave. Vamos.
Es el siguiente planteamiento. Escuchar con normalidad, ¿sí? Muy bien. La clave aquí, sin lugar a dudas, es humanista. Creo que todos estamos de acuerdo aquí, porque pretende fomentar la individualidad, ¿cierto? ¿Me confirman, por favor, por el chat si estamos de acuerdo? ¿Es correcto esto? Sí. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. Para esta vamos a dar 2 minutos. Vamos. Relacione correctamente los elementos de la columna A con la columna B. ¿Cuál sería la clave? Los leo. Creo que estamos de acuerdo aquí en que el conductismo solo estará interesado en qué cosa.
en aquellos comportamientos observables y medibles. ¿Cierto? Muy bien. Nos damos cuenta entonces, efectivamente. Confírmeme por favor por el chat. ¿Estamos de acuerdo? Que la clave aquí sería pues, así es, enano. Muy bien, Azucena. Excelente. Nos despedimos con esta pregunta. Diversos autores refieren que pese al crecimiento que ha tenido la psicología, mantiene la condición de fragmentada. Todos sabemos que gracias a las distintas escuelas psicológicas se presentaron distintos objetos de estudio, como por ejemplo el inconsciente en el psicoanálisis, la percepción en la Gestalt o la conducta para el conductismo. Así que la clave sería, como bien ha señalado su compañera, efectivamente casa. Muy bien Leslie, muy bien Katy, muy bien Azucena. Listo. Hemos concluido. Que les vaya muy bonito. Que tengan una linda semana. Cuídense.